¿Cómo estáis, guerreros? Bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube. Y mirar, hoy quiero dejaros lo que para mí personalmente creo que son los puntos o de los puntos más importantes a tener en cuenta para cambiar tu mentalidad, pero no solo cambiarla, sino cambiarla para prosperar en la vida, ¿no? Para atraer esa abundancia, para conseguir esas metas, ¿no? Porque muchas veces pensamos o escuchamos atraer abundancia y, coño, ¿qué es eso, no? Pues al final, básicamente para que tú cambies tu mentalidad y puedas hacer las acciones que necesitas para atraer lo que quieres, para provocarlo, más que nada provocarlo, porque tú no vas a atraer nada simplemente quedándote en el sofá, simplemente meditando, visualizando, pidiendo, rezando, escribiendo, simplemente eso es una parte, pero tienes que ponerla en acción y cuando tú pones eso y las acciones correctas es cuando se dan las cosas, cuando todo llega, cuando las oportunidades se presentan, cuando de repente, como por arte de magia, que no es magia, ¿no? Es por las condiciones que tú has puesto, pues aparecen oportunidades, nuevos trabajos, nuevas personas que te abren puertas. Entonces, son todas esas acciones y hoy quiero hablarte de la parte de la mentalidad para que puedas empezar con esas acciones, ¿vale? Tengo aquí unos puntos apuntados y quiero compartírtelos, los voy a leer porque los he querido escribir para tenerlos estructurados, para que sobre todo no me pierda, o sea, no se me olvide nada, porque al final son muchos y ya sabes que al final pues uno va hablando, va comentando, deriva y a mí me pasa, ¿no? Que te hablo de una cosa y lo enlazo con mi vida, con mi experiencia y luego y no quiero que se me olvide otras cosas que quiero decirte, ¿vale? El primer punto es que piensa, habla, actúa y siente como la persona que está donde tú quieres estar. Al final, mira, esto no es un copia a esta persona, esto no es un haz lo que hace esta persona, simplemente se trata de que con lo que tú haces, con lo que a ti te gusta, con lo que a ti te apasiona, que tú puedas emular, ¿vale? Duplicar esas aptitudes, esas formas de ser, esa mentalidad, porque al final te lo desgloso y te lo junto en eso, esa mentalidad de esas personas que tienen éxito, porque lo que está claro es que al final la diferencia real y más grande entre las personas que tienen éxito y las que no lo tienen es la mentalidad, porque muchas veces uno está haciendo lo mismo, uno se está dedicando a lo mismo y porque hay personas que prosperan y porque hay personas que están estancadas y no solo estancadas, sino que cada vez se hunden en un pozo más grande, ¿no? Es al final simple y puramente una cuestión de mentalidad, ¿no? Entonces, como te digo, no se trata de que copies, no se trata de que ahora como esta persona que tiene éxito está haciendo aquello, de repente dejes lo que haces y te pongas a hacer aquello si no te gusta, porque muchas veces cogemos ese error, ¿no? Vemos a las personas que tienen resultados y simplemente nos ponemos a hacer lo que hacen ellas, ¿no? A ser una copia barata y eso es lo que vamos a ser realmente, una copia barata, porque nunca vamos a ser esa persona. ¿Por qué? Porque si te centras en hacer lo que hace, te vas a olvidar de la parte importante, ¿no? Que es la mentalidad, cómo piensa, cómo te estoy diciendo, ¿no? Cómo actúa, cómo habla, cómo se comporta, cómo afronta los retos, cómo de resolutiva es. Entonces esas son las partes que tú tienes que duplicar, ¿vale? Tú tienes que fijarte en una persona ahí, tú tienes que coger esas aptitudes que te van a servir para lo que tú quieras hacer, a lo que te quieras dedicar, como te digo, lo que te llene, lo que te apasione, lo que te motive o lo que te estés dedicando actualmente, porque muchas veces, pues oye, no te tiene que apasionar lo que haces, pero tienes que dedicarle toda tu intensidad para que te salgan los resultados. Entonces, imagínate esa persona de éxito, pues oye, cómo se comporta en público, cómo habla, cómo ante un problema, una circunstancia, pues cómo reacciona. Si no se, básicamente es, si no se queja, no te quejes. Si es una persona positiva, sé una persona positiva. Si es una persona proactiva, por la trabajadora y que pone esfuerzo, sé tú una persona proactiva, trabajadora y que pone esfuerzo. Entonces, si trabaja duro, trabaja tú también duro. Si no pone excusas, pues tú tampoco pongas excusas. Entonces, duplica y emula esas partes que van a hacer que prosperes, ¿vale? No las otras, obviamente, si tú ves que la persona es positiva, pero tú estás siendo negativo, ya te estás, simplemente te estás quitando de la ecuación, ¿vale? Duplica esas partes y mira, una vez que tú ya tienes esta idea clara de decir, vale, yo ya sé cómo quiero, o sea, ya sé que esa persona está donde yo quiero estar, ya sé que tengo que duplicar esa forma de ser, esa forma de actuar, esa forma, pues al final de gestionar mi vida, ¿vale? Entonces, ahora lo único que tienes que ser y hacer es ser una esponja, ¿vale? No opines, porque imagínate que tú tienes, yo soy empleado, por ejemplo, con un sueldo de 1.000 euros al mes y tú cobras, yo qué sé, 15.000 euros al mes. Y tienes tu negocio propio, independencia financiera, una vida increíble, puedes trabajar desde casa, lo que sea. Pero el caso es que esta es tu vida y la mía, como te he dicho, empleado, 1.000 euros al mes. Si yo quiero estar donde tú estás, simplemente tengo que, lo primero que te he dicho, piensa, actúa, habla y siente como tú, como esa persona que, o sea, que está cobrando ya los 15.000 euros,
Pero sobre todo en ese tránsito, hasta yo convertirme en esa persona, no puedo estar cuestionándote, no puedo estar pensando, oye, pues esto no será mejor así, oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué tengo que hacerlo de esta manera? ¿No puedo hacerlo de esta manera? No. O sea, el éxito no entiende de excusas, ni porqués, ni peros, ni es que, o sea, no entiende de nada absolutamente, salvo que seas esponja y dupliques lo de esa persona, porque muchas veces caemos en el error de estar avanzando y creer que ya lo sabemos todo, ¿no? Creer que ya estamos por encima de esa persona, pero hasta que tú no tengas los resultados que esa persona tiene, que esa persona que está donde tú quieres estar, tiene, hasta ese punto tú eres una absoluta esponja. Tienes que ser una absoluta esponja para duplicar correctamente todo lo que tienes que duplicar, ¿vale? Mira, dos preguntas, una vez que ya tienes claro esto, y esto es lo que nosotros hemos tenido claro desde hace muchos años, desde hace concretamente ya 10 años que llevamos emprendiendo, estas dos preguntas. Una vez que tienes claro eso, te tienes que bombardear la cabeza con estas dos preguntas. Nos la hemos bombardeado estos 10 años, nos la seguimos bombardeando y nos la seguiremos bombardeando con esto porque es lo que te va a hacer crecer y lo que te va a hacer evolucionar y avanzar, ¿vale? ¿Qué más puedo hacer? Esta es una de las dos preguntas. La segunda es, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Vale? Con estas dos preguntas, si tú diariamente te bombardeas con estas preguntas, vas a avanzar, nunca vas a estar estancado y simplemente pues vas a progresar. ¿Por qué? Porque si constantemente tú te haces la pregunta, la primera, ¿qué más puedo hacer? ¿Vale? Te vas a volver, vas a tener un dominio absoluto de tu tiempo y de la gestión y de las prioridades de cosas, porque a lo mejor no se trata muchas veces, en muchos casos, de hacer más, pero cuando tú te estás continuamente haciendo esa pregunta, vas a exponer, ¿no? Vas a exponer una serie de cosas que estás haciendo y decir, coño, ¿qué más puedo hacer? Y vas a ver que, pues oye, a lo mejor no puedes hacer más, pero te vas a dar cuenta de que estás a lo mejor haciendo otras cosas que no te suman, y ya no se trata solo de hacer más, sino de ser más efectivo, y vas a eliminar esas cosas que no te están sumando, que no te están llevando donde quieres estar, y vas a poder invertir más tiempo y más energía en las que sí. Entonces, esa pregunta en muchos casos, como te digo, no es para hacer más, sino simplemente para ser más efectivo, ¿vale? Pero tienes que hacértela de esa manera. Y luego, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Esto te mantiene en una mejora continua, porque nunca lo vas a hacer perfecto, esto olvídate, nunca lo vas a hacer perfecto, pero si tú tratas de siempre hacerlo mejor, simplemente vas a ir avanzando, porque cada vez vas a descubrir procesos nuevos, vas a ser más eficiente, lo vas a hacer mejor, más rápido, más efectivo. Entonces, simplemente bombardéate la cabeza con estas dos preguntas y vas a avanzar como loco. Y esto te abre la puerta al final a ese desarrollo personal, ¿no? Tú cuando estás avanzando en todos estos puntos que te he dicho anteriormente, fíjate que cuando tú confías en ti, ciegamente, las decisiones se vuelven fáciles. Cuando uno no confía en él, o sea, imagínate, si yo no confiase en mí, si yo tuviese dudas de lo que soy capaz, de si voy a poder, de si no voy a poder, de si mañana me voy a levantar a lo que digo, si voy a hacer todo el trabajo que tengo que hacer, si yo tuviese dudas, al final, ¿qué pasa? Que las decisiones se vuelven difíciles. Imagínate si yo estuviese en otro trabajo, si yo tengo que tomar una decisión de seguir en mi trabajo o emprender en un nuevo proyecto, si yo no soy una persona que confíe en sí misma, yo no sé si voy a ser capaz, no sé si lo voy a hacer, no sé si me va a gustar, si me va a salir. Yo simplemente lo que va a pasar es que no voy a tomar la decisión de dejar mi trabajo para potenciar mi proyecto o de hecho para emprender mi proyecto. Entonces, te voy a decir cómo soy yo personalmente, que esto no es para que tú hagas las mismas acciones o para que simplemente pues, seas de esta manera, ¿no? El caso es que esto te va a parecer, y a veces yo lo digo, lo digo al equipo y la gente que me conoce bien lo sabe, ¿no? Y esto no quiero que suene prepotente, no quiero que suene egocéntrico, no quiero que te lo lleves en ese sentido, ¿vale? Quiero que te lo lleves en el sentido de confianza ciega en mí mismo. Yo siempre digo la frase de yo no soy astronauta porque no quiero. ¿Por qué? Porque al final tengo físicamente, o lo que creo que al menos como que se requiere mínimo para poder ser astronauta. Cognitivamente no tengo ningún problema, entonces simplemente es una cuestión de decir, ¿qué necesitaría para ser astronauta? Lo que pasa es que yo no soy astronauta pues porque no estoy dispuesto a pasar por ese proceso de formación, pruebas, etcétera, 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 que imagino que habrá, pero podría, si fuera mi sueño y fuera mi pasión, yo iría con todo a hacer lo que tengo que hacer para ser astronauta. Ahora, pues, no sé, como experiencia, pues sería algo muy brutal, pero no estoy dispuesto a pasar ese proceso para yo ser astronauta. Pero que podría.
igual que cualquier otra cosa, y este es el nivel de confianza que quiero que tú tengas en ti, o que al menos espero que hagas las acciones necesarias para que puedas desarrollar este nivel de autoconfianza, ¿no? De decir que puedes ser lo que quieras, absolutamente lo que quieras, siempre y cuando estés dispuesto a pasar ese proceso de lo que sea, de formación, de entrenamiento, de sacrificios, de tiempo, de comida, lo que sea, pero el caso es que tengas esa certeza absoluta. Y yo te lo digo en el punto de hace 10 años para mí, ¿no? O sea, cuando yo dejé el ejército para dedicarme al network marketing, a la empresa de salud y bienestar que llevamos dedicándonos hace 10 años a la misma, yo, imagínate, si yo no lo hubiera tenido claro, pues si voy a ser capaz de hacerlo, si no, yo no hubiera tomado la decisión de dejar 7 años de carrera militar, que iba a salir como, o sea, que me quedaba un año para salir de sargento, que ahora recientemente todos mis compañeros esa promoción ya se han, ¿cómo se dice? Ya han ascendido a sargento primero, ¿vale? Pero el caso es que o sea, yo no tenía duda ninguna de decir, yo sé que esto me va a salir bien, y si no saliese bien por lo que sea, porque bueno, siempre hay factores que no dependen de ti, si no sale bien, yo no tengo problema en encontrar mañana otro trabajo, en poder emprender en otra cosa, en poder dedicarme a lo que sea, porque nunca me va a faltar las ganas de trabajar, el esfuerzo, la disciplina, la constancia, eso está en mí, y cuando tú aplicas eso a cualquier cosa, no te falta de nada. Hoy yo lo digo claro y si estás escuchando esto y te duele, espero que te duela, pero que lo entiendas. Hoy quien no tiene trabajo es porque no quiere, porque oportunidades hay. Igual que, mira, mi mentalidad cuando dejé el trabajo para emprender a network marketing, digo, bueno, pues ya está, si falla, oye, pues en el caso de que esto no fuese como es o no fuese real o lo que sea, porque podría haber sido, ¿no? Pero el caso es que gracias a Dios, pues bueno, dimos con la empresa adecuada. Si hubiese sido ese el caso, yo no tengo problema en coger un cubito, un limpiacristales e ir por los comercios pues limpiando cristales, ¿no? Si me hace falta, pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados esperando a que lleguen las oportunidades, eso no se trata. Entonces, cuando tú tienes claro de lo que eres capaz, las decisiones se vuelven fáciles. Y ahora quiero que veas desde el punto de vista práctico, que lo vas a entender rápido, hablábamos antes de las acciones que tienes que tomar para al final pues, o emular a esas personas de éxito, ¿vale? Y esto te he dicho antes, porque unos haciendo lo mismo, tienen resultados, son exitosos y otros haciendo lo mismo, aparentemente lo mismo, no tienen los mismos resultados, no son igual de exitosos, ¿no? ¿Por qué solo hay un Rafa Nadal? ¿Por qué solo hay un Cristiano Ronaldo? Entonces, claro, este es el punto importante en el éxito, ¿no? El qué haces cuando no te están mirando. Porque imagínate, yo siempre pongo el ejemplo de Michael Phelps, y te lo voy a resumir muy rápido, ¿vale? ¿Qué hizo Michael Phelps? Es el atleta olímpico más condecorado de la historia, el que más medallas de oro ha ganado en su modalidad, que es la natación, ¿vale? El caso es que cuando le hicieron una entrevista y le preguntaron, ¿cómo has conseguido esto? ¿Cómo has llegado a ser la persona pues, más condecorada de la historia en los Juegos Olímpicos, ¿vale? Él simplemente respondió y dijo, yo vi o analicé que de manera general la mayoría de los atletas, o sea, de manera general todos los atletas entrenaban una media de 340 días al año. Simplemente sabiendo que ellos entrenaban que la media de casi todos, prácticamente todos, entrenaban 340 días al año, pues yo empecé a entrenar 365 días. Ya le llevabas 25, ya sacas 25 días de ventaja con respecto al resto. Y no se quedó ahí, también añadió que dijo, y de media de entrenamiento diario, he visto y he estudiado y he comprobado que entrenan una media de 3 horas diarias. Y él, pues, dijo que, obviamente, si otros entrenaban 3, pues él entrenaría 6. Estás duplicando las posibilidades de tener éxito. Y esto es lo que quiero que te quedes, que la actitud que tú pongas ante las cosas es lo que te va a ejercer un resultado u otro. Porque uno puede decir, joder, Michael Phelps, qué suerte, ¿no? Claro, haber entrenado pero muy duro, qué suerte con respecto a sus compañeros. No, es que entrenaba el doble que sus compañeros, no, es que entrenaba el doble que otros atletas, es que se esforzaban más que otros atletas, es que cuando otros atletas estaban de fiesta o descansando, él seguía trabajando, él seguía entrenando. Entonces, no es solo eso, es qué haces tú, imagínate en el entrenamiento o en un trabajo, qué haces tú cuando tu jefe o tu encargado se da la vuelta. ¿Sigues trabajando igual de duro? ¿Qué haces tú cuando...? Imagínate en el colegio, ¿no? Esto es así, muchas veces, oye, ¿por qué unos sacan más buenas notas y otros menos? ¿O por qué en educación física a unos les iba mejor y otros peor? Porque cuando el entrenador o el profesor se daba la vuelta, mientras uno seguía igual a la misma intensidad,
otros paraban, ¿no? El típico, al final, pues el típico vaguete, el perezoso, pues al final obviamente los resultados no van a ser los mismos. Y esa quiero que sea tu mentalidad, esa es mi mentalidad, que independientemente del momento en el que sea, tu compromiso contigo sea férreos, que al final hagas lo que tengas que hacer, te estén mirando, no te estén mirando, te estén reconociendo, no te estén reconociendo, simplemente que hagas lo que te toca. Y muchas veces nos confundimos con esto porque hacemos lo que podemos y no se trata de hacer lo que podemos, se trata de hacer lo que toca en cada momento, porque muchas veces lo que podemos está condicionado por las creencias que tenemos, ¿no? Por todo lo que arrastramos, por el hecho de decir, es que tengo que invertir tiempo en esto, tengo que cuidar de esto, tengo que invertir tiempo en mi familia, la casa, la comida, los horarios, etc. Entonces, simplemente entender que cuando tú tienes una meta y un sueño y algo que quieres conseguir, se requieren ciertas cosas, ciertos compromisos, ciertos sacrificios, que después hablaremos de eso, y tú tienes que entender que eso, o sea, esos sacrificios o sea, el resto de cosas, no esos, perdona, el resto de cosas que van alrededor de esos sacrificios que tú tienes que hacer para conseguir lo que quieres, se tienen que amoldar. Esto es el tema de las prioridades. O sea, muchas veces no tenemos el orden de prioridades correcto y eso nos hace al final no conseguir las cosas que queremos. ¿Por qué? Porque estamos dando prioridad a el descanso, a el día libre, a el pasatiempo, al hobby, en vez de full, 100% full a lo que queremos, a lo que sabemos que nos va a llevar hacia lo que queremos. Entonces tú tienes que ser claro o sea, ser claro contigo mismo y decir, estás haciendo todo lo que tienes que hacer, ¿vale? Porque es poner tu meta, tu objetivo y desglosarlo en las cosas que tienes que hacer cada día para llegar ahí. Ahora, una vez que tú hagas eso, luego el resto del día, y el resto de los días, meses y años, simplemente tienes que hacer, estoy haciendo todo esto que tengo que hacer y ya no va a ir en base a si puedes o no puedes, es en base a tus sueños, porque muchas veces elegimos lo que hacemos en base a lo que creemos que podemos y no lo elegimos en base a lo que sabemos que tenemos que hacer para llegar, ¿vale? No te filtras con lo que logras, te filtras con los desafíos. ¿Cómo reaccionas tú ante las circunstancias? Porque mira, tienes que tener claro que lo que diferencia a la gente no son las circunstancias, lo que te diferencia en que tengas o no tengas éxito, en que estés en un pozo absolutamente hundido, no es la circunstancia en sí, no es lo que pasa, es lo que tú haces con lo que te pasa, es cómo afrontas ese reto. Hay personas esto es lo que te he dicho antes, ¿no? Acuérdate, en el primer punto es el ser resolutivo, como esa persona que tiene al final lo que quiere conseguir, es una persona resolutiva, es una persona que sabe lo que tiene que hacer, que sabe cómo tiene que reaccionar, que sabe que no se puede dejar llevar por las emociones, por las circunstancias, que entiende que cada circunstancia es una oportunidad para sacar algo mejor, ¿vale? Para aprender, imagínate, esto es así de sencillo y seguro que lo has escuchado. Cada fallo, cada fracaso aparente simplemente es una manera de corregir y estar más cerca de lo que quieres. Porque mira, esto es sencillo. El inventor de la bombilla, Thomas Edison, creo que fue. El caso es que, si no recuerdo mal, te lo voy a decir en números aproximados, pero bueno, creo que fue como 1000 intentos de bombilla antes de hacer la que realmente funcionaba. Entonces, imagínate si él piensa como tú, en la primera vez que falla, en la primera vez que está intentando montar una bombilla y falla, si ya simplemente dice, no, esto no funciona, ya está, lo dejo. Obviamente hoy tendríamos todos un problema porque no tendríamos luz, no tendríamos bombillas, no se habría desarrollado todo hasta el punto que se ha desarrollado. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿qué descubrió en su primer intento, en su primer fallo? Que esa era la forma en la que no se hacía una bombilla. Ahora vamos a probar con las otras. Así hasta 1000, hasta que dio con la tecla. Entonces eso es lo que tienes que hacer tú y entender que cualquier cosa que pase en el camino hasta que tú consigas tu propósito, tu sueño o tu meta, simplemente es una forma que te va dirigiendo y que va dando forma a todo lo que tienes que hacer, ¿no? Es una forma de no hacerlo si has fallado o has fracasado, te has equivocado, simplemente esa forma es de no hacerlo. Ahora, ¿qué puedes aprender de eso para poder hacerlo mejor y estar más cerca de tus metas, ¿vale? El punto es este. Hazte esta pregunta, ¿qué estás dispuesto a hacer por tus sueños? Porque muchas veces no nos preguntamos, simplemente vemos a gente, y sobre todo hoy con redes sociales, vemos a gente con el Lambo, con la casa, con el Rolex, con un montón de cosas que están hoy muy, muy de moda, y bueno, siempre han estado. El caso es que hoy tienen mucha exposición, ¿no? Y muchas veces nos confundimos, o simplemente
lo enfocamos, ya no nos confundimos, lo enfocamos de la manera equivocada, porque no te digo, no nos confundimos porque, oye, pues a mí me gustaría y experimentaría algún día lo que es tener un Lamborghini, el Rolex, pues no sé, porque es que ni siquiera llevo reloj normal, ahí tengo el Apple Watch y me cuesta recordar ponérmelo porque no es algo que me llame la atención, pero el caso es que hay experiencias que, oye, pues sí me gustaría experimentar y que yo espero que tú también tengas la intención de experimentar y que no simplemente te descalifiques de poder acceder a eso porque cualquiera puede, si se esfuerza y pone el trabajo cualquiera puede. Pero el caso es que, mira, ¿qué estás dispuesto a hacer tú para llegar ahí? Porque tú ves eso y simplemente pues ya dices, bueno, yo quiero llegar ahí, pero no haces cambios, no tomas decisiones, no haces acciones diferentes para que te lleven ahí. Sigues haciendo lo mismo, pero con las ganas de estar ahí. Entonces estás frustrado porque no llegas, pero es que obviamente no estás poniendo las acciones correctas. Entonces pregúntate qué estás dispuesto a hacer. Entonces, una vez que tú sepas qué estás dispuesto a hacer por tus sueños, o al menos que creas que estás dispuesto a hacer, no negocies el precio. Los sueños, mira, el éxito y tus sueños y tus metas no se negocian. No se negocia lo que tienes que hacer. Simplemente es como, mira, imagina, esto es una línea y esto es tu vida actual, ¿vale? Tú con tu empleo, con lo que tienes, con lo que te permite, con lo que te conformas, etc. Si tu sueño es esto, con respecto a tu vida actual, tu sueño es esto, esto es una línea, este es tu sueño, los sacrificios que tú tienes que poner, ¿vale? En cuanto a esfuerzos, en cuanto a cosas, ahora te diré qué cosas, son equivalentes. No puede ser que tú quieras un sueño así, pero estés dispuesto a poner un precio como el que pones para tu trabajo, como el que pones para con lo que te conformas hoy. Tú tienes que ser consciente de que este sueño, este logro, esta meta, esta vida, con respecto a sacrificio, requiere lo mismo el tiempo. Mira, hay cuatro cosas o sea, que forman ese no negociable dentro de tu éxito, que primero es el tiempo. No negocies el tiempo. ¿Cuánto tiempo es? Muchas veces me preguntan, ¿no? José, ¿cuánto tiempo voy a tardar en tener resultado? ¿Cuánto tiempo voy a tardar en llegar a tanto? ¿Cuánto tiempo voy a tardar en llegar en generar esto? Y dice, coño, llevas 20 años generando 1.000 euros. 20 años yendo y viniendo de trabajos que te pagan 1.000 euros. ¿Ahora qué prisa tienes? Ahora que has empezado a hacer acciones diferentes, ¿qué prisa tienes para que tenga que ser la semana que viene, el mes que viene? Coño, si vas, no te digo que vaya a ser dentro de años, pues va a ser antes, va a ser mucho antes, pero no te enfoques en el tiempo. José, ¿cuánto? Mira, te digo a ti, te hazte esta pregunta. Imagínate 20.000 euros al mes. ¿Cuál sería el tiempo razonable para cobrar 20.000 euros al mes? El que sea necesario. Si estás cobrando, hombre, si estás cobrando hoy 1.000, el que sea necesario, porque si estás cobrando hoy 1.000 y no pensabas hacer ningún cambio y pensabas seguir igual toda tu vida, pues hombre, incluso si eso lo consigues dentro de 20 años, va a ser mejor que lo que ibas a seguir haciendo, porque ibas a seguir 20 años generando 1.000 euros para esperar a lo mejor, no sé, una jubilación. Pues el caso es que no pienses en tiempo, lo que sea necesario, en energía. ¿Cuánta energía estarías dispuesto para vivir? Imagínate, quiero que proyectes esa vida diferente, ¿no? Esa meta, cómo podrías vivir. Yo siempre pongo este ejemplo. Si hoy tuvieses el dinero ilimitado, ¿vale? Sin condiciones. Venga, puedes vivir donde quieras, conducir el coche que quieras, la moto, vivir las experiencias que quieras, comer lo que quieras en los mejores restaurantes, lo que quieras. Piensa cómo sería tu vida, ¿vale? Entonces ahora, sí, yo sé que cuesta concebirlo, ¿no? Pero igual de lo que te cuesta concebir esa vida, igual de equivalente es el nivel de energía que tienes que poner para ello. Piensa el nivel, muchas veces no somos conscientes del nivel de energía y tiempo que nos consume un trabajo que no nos gusta, una vida que no nos gusta, los problemas, las quejas, no llegar a final de mes, etcétera. Pero no somos conscientes de que no solo esa energía, sino más energía es la que requiere tener una vida diferente, ¿no? Porque tú sabes lo que has hecho para estar en el punto en el que estás y sabes, y si no lo sabías ya te lo digo, que si sigues haciendo lo mismo, el punto en el que estás no va a cambiar. Dentro de 5 años vas a seguir exactamente igual. Entonces, el caso es que tú tienes que hacer cosas diferentes y poner energía, una energía diferente, ¿vale? Luego está la parte del dinero. Luego está la parte del dinero que, imagínate, y muchas veces no somos conscientes de eso, decir, es que invertir 50 euros en una formación al mes, o invertir 1.000 euros en una formación anual, o invertir 2.000 o 3.000, lo que sea. Te parece una barbaridad, pero no eres consciente de que
las pestañas te cuestan 50 pavos al mes, de que las uñas, de que la peluquería, de que el Netflix, de que el treadmill, de todo lo que te gastas del tabaco, o sea, del alcohol, lo que te gastas en fiesta, no eres consciente de lo que te gastas en eso y sobre todo si invirtieses eso en lo correcto, en tu formación, en capacitación, en cursos, pero sobre todo aplicable, ¿vale? No te vuelvas un cursillista, nada más que hacer cursos y no aplicar. Entonces, si tú invirtieses y tienes que invertir ese dinero para tener la información correcta, pues obviamente empezarás a tener otros resultados. Y luego está el punto del sacrificio. ¿Qué tienes que sacrificar hoy para poder dejar hueco a que lleguen más cosas? O a lo mejor tienes que sacrificar, pues, tiempo con la familia, tienes que sacrificar tiempo de ver series todos los días, tienes que sacrificar leer una novela y en vez de leer una novela, leer un libro de desarrollo personal. ¿Qué cosas tienes que sacrificar? Y tienes que sacrificar, porque siempre las hay, para poder empezar a hacer las cosas o empezar a poner las acciones correctas que te lleven hacia donde tú quieres estar. Entonces entiende esto, lo que te he dicho al principio, si este es tu sueño, el precio debe ser equivalente. Y mira, esto es lo último que te quiero dejar, es que muchas veces cometemos el error de esperar a la situación perfecta, a las condiciones perfectas, o muchas veces ni siquiera tomamos acciones porque comparamos nuestras circunstancias con las de otra persona, ¿no? Pensamos que vemos a la persona exitosa y pensamos, joder, es que es normal que haya tenido este resultado porque es que, claro, viene de una familia de tal, o le encontró un trabajo que tal, o se le presentó o conocía a una persona que lo que sea y no tomas acciones. ¿Por qué? Porque piensas en el factor suerte, ¿vale? Entonces no te compares y simplemente no esperes a las circunstancias perfectas. Hay una frase que a mí me encanta que es: nunca llegarás a las circunstancias perfectas si no haces lo que tienes que hacer en las circunstancias imperfectas. Te pongo en mi caso. Nosotros, obviamente ahora, pues mira, pues tengo el ordenador, un Apple último modelo, el iPhone, no a lo mejor el último modelo porque aún no me lo he comprado y ya veremos si me lo compro, que no lo tengo claro, pero bueno, tengo el iPhone, más actualizado, tablet, el iPad Pro, lo que sea, ¿no? El caso es que, pues bueno, pago el curso sin problema, vivimos en la casa. Entonces, hoy mis circunstancias no son, obviamente, como las tuyas, posiblemente, o ojalá sí. Pero el caso es que nosotros empezamos a grabarnos con un Samsung Galaxy S6. A trabajar con un ordenador Sony Vaio que me costaba 10-20 minutos arrancarlo. A grabar en una parte de la pared en la que había una grieta con gotelet. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que nosotros no hemos esperado a tener las circunstancias perfectas, porque si tú ahora me ves aquí y dices, bueno, yo ya empezaré a grabar cuando tenga como José un iPhone, o como cuando esté en una casa como está él, o cuando pueda grabarme también desde la piscina, cuando viva en esas circunstancias, pues yo ya empezaré. No, tienes que empezar antes, tienes que empezar ya, para que esas circunstancias perfectas vayan llegando. ¿Acorde a qué? Acorde a que con las imperfectas de ahora que tienes, estás haciendo todo lo que tienes que hacer. Así que esos son los puntos que quería dejarte. Que pongas las acciones, que sobre todo simplemente lo que te he dicho, te lo puedo resumir creo que era del segundo punto. Sé una esponja de esas personas de éxito. Mientras tanto, mientras lo eres, te van a acribillar, ya te lo digo, o sea, porque el hecho de que tú intentes salir de lo que es lo normal, de la mediocridad, de la queja, de las facturas impagadas, de ir justo a final de mes, de sobrevivir, es salir de lo que es la gran mayoría, de lo que es el entorno, de lo que es la masa. Entonces, muchas veces está demostrado a lo largo de la historia que las masas en gran medida se equivocan. Así que sal de eso, sal de esa mentalidad, sal de ese hacer, ese poner esas acciones que sabes que te llevan al mismo punto en el que estás y empieza a hacer las acciones correctas. Coge, emula, como te he dicho, esa persona de éxito, esa persona que está donde te gustaría estar, en ingreso, en vida, en calidad de vida, en todo. Estúdialo bien, ¿vale? Porque muchas veces que no te venda nadie la moto de decir, pues mira, esto así vivo, sí, pero luego no es real. Entonces, asegúrate, y luego, si esa persona está dispuesta a enseñarte, esa es la persona que tienes que emular y que tienes que duplicar. Al final, como te digo, no duplicar tanto en lo que hace, que oye, si te gusta lo que hace, adelante, ¿vale? Porque tampoco es cuestión de que esto sea radical. Si te gusta lo que hace, adelante, puede ser una oportunidad para ti, pero el caso es que tomes las acciones correctas y te aseguro que tu vida cambia. Nos vemos en el próximo vídeo. No te olvides de suscribirte, de dejar algún comentario si te ha gustado, y así me ayudas a que lleguen estos vídeos a más gente, como te he dicho antes. Un saludo y nos vemos.